Bienvenidos a la Escuela del Testing. Mi nombre es Ever Curiel, su host, y para mí es un súper placer estar nueva vez con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y estos son los principios del software testing. Pero a diferencia de otras ocasiones, hoy no me encuentro solo. Me encuentro acompañado de una persona que para mí ha sido un mentor, un profesional brillante con larga data y experiencia, aunque a él no le gusta mucho que hablen de edad. Y también ha sido una persona que realmente ha dejado una gran enseñanza a través de todos los años, de su experiencia en software testing particularmente. Así que con nosotros en la Escuela del Testing, Víctor Leonardo. ¿Cómo estás, Víctor? Placer, un placer. Estamos muy bien, gracias a Dios, Ever. Qué bueno tenerte por aquí. De verdad que para nosotros es un placer tenerte y conocer un poquito de ti, además de este tema tan importante que son los principios del software testing. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, como tú dices, no me gusta que hable mucho de la edad, porque somos amigos, pero tú me llevas, yo te llevo una buena cantidad de años, Un vamos a poquito, decir. un Sí. poquito. Bueno, pues entonces, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar aquí contigo. Te aprecio mucho, tenemos mucho tiempo conociéndonos, especialmente con lo que tiene que ver con testing como tal. Así es. Básicamente, yo inicio testing en el año 2008. Bien, yo me graduó, aquí es que viene el problema. El tema de la edad. Sí, yo me gradué en el 2004 ya de ingeniero de sistemas de computación, ahí en la Universidad APEC, en una APEC. Comienzo la ingeniería de software como tal, donde mi fuerte particular es lo que se llama la ingeniería de requerimientos y el análisis y diseño de sistemas. Programé por mucho tiempo, especialmente esos sistemas ya que los muchachos de ahora lo consideran legacy, que comenzó a la parte ya visual, todo lo que tenía que ver con Delphi, todo lo que tenía que ver con Visual Studio 2005 que salió ahí, pero también con un énfasis muy particular en lo que tenía que ver con inteligencia de negocio y bases de datos. Luego de ir trabajando en ese sentido, hubo una empresa, una oportunidad que se dio para trabajar un sistema de inteligencia de negocio donde yo entro como consultor, termino el trabajo que tenía que hacer allá y entonces se da la oportunidad de que quieren crear un área de calidad de software en el año 2008. Hasta donde tengo entendido, se hablaba muy poco de calidad de software en Claro, ese tiempo claro. y la idea era formar el área. Yo mismo fui capacitado por un grupo de consultores que ya tenían más experiencia que yo y me ayudó mucho todo este tema de análisis, de requerimientos y demás y todo el ciclo de software. Y entonces ahí inicia mi carrera. Inicié básicamente desde cero, pero como el test manager de ese equipo, formamos procedimientos, formamos políticas y a partir de ahí fui en crecimiento. Ya a los 2, 3 años, entonces nos viene esta parte de lo que sería el ISTQB como tal. Entonces nuestro equipo nos capacitamos, nos autocapacitamos y entonces ahí comenzó este mundo. Vamos a decir que ese fue como un punto de quiebre, si tú lo Claro. quieres llamar, en el cual ya ISTQB te forma, te da todo el patrón, todo el esquema de cómo deberían ser las pruebas. Entonces ya con 2 años de experiencia en el área, entonces los chicos nos certificamos ahí y ya a partir de ahí solamente he trabajado en calidad de software como tal. No, pero excelente. ¿Y eso suma más o menos qué cantidad de años? Bueno, si tú cuentas desde el 2008 a la fecha, estamos hablando de más de 15 años. Wow, eso es una trayectoria que no todas las personas tienen, especialmente en esta carrera. A mí me parece muy interesante porque tú comentabas que tú no iniciaste siendo tester, No, tú iniciaste como desarrollador, básicamente. sí, Y me parece interesante porque ese crossover casi nunca se da. O no. sea, pocas veces uno ve un desarrollador pasando a ser tester, sino que, de hecho, lo contrario se Ujú. establece, que las personas a veces entran en el mundo de software testing y lo ven más como un punto de trampolín, si se quiere, para brincar a otra área. No sé por qué, porque esto es muy divertido y hay bastante espacio de crecimiento, pero sin embargo lo ven como un punto de brinco hacia otra área que por lo regular termina siendo development. Exacto. Entonces, ¿qué te motivó a ti para ir de desarrollador a tester? ¿Qué fue lo que te puso esa curiosidad y como que, déjame irme por aquí? Háblame un poquito de eso. ¿Te soy sincero o te digo la No, verdad? no, la verdad, aquí hablamos la verdad 100%. Bueno,
Más que yo desarrollé mucho y me consideraba muy buen programador, pero donde yo me especialicé mucho fue en el análisis de requerimientos, como business analyst y también como analista de sistema como tal. Esa combinación con el conocimiento de desarrollo me permitió a mí conocer bien lo que era el ciclo de vida de las aplicaciones, a excepción del testing. Era como que lo único que me faltaba como para navegar todo el ciclo de vida de desarrollo. Y entonces ocurre que cuando entro a esta empresa, que hago un sistema de básicamente de inteligencia de negocio, en esos tiempos salió SQL 2005, que tuvo toda la suite de SQL Server, Integration Service, Analysis Service, todo ese componente salió ahí mismo y yo trabajaba en una fábrica de software en ese sentido, en ese entonces. Estamos hablando de los años 2007. En el 2008 se me hace esta oferta, o yo quiero una oferta, o una posición que era de analista de negocio, analista de requerimiento en esa empresa, pero no se pudo. Entonces, el gerente de desarrollo en ese momento me dice, pero no tenemos la posición. Yo estaba a 2 meses de casarme. Ay, 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 ay. A 2 meses de casarme. Y yo, bueno, no estaba la posición, pero Víctor, hay una posición que se está abriendo, que era una empresa muy normada en ese sentido, y con procesos bien específicos. Tenía que ver con la seguridad social en ese entonces. Ya en ese entonces se habían comenzado a implementar los diferentes sistemas de seguro, los seguros familiares de salud, el seguro de pensiones y demás. Y entonces era una empresa muy normada y el tema calidad para ellos era imprescindible. Entonces, habían comenzado a crear un área de calidad de software que ni siquiera pertenecía a tecnología en ese momento. Para ellos los querían tener bien separadito de lo que era tecnología. Pudiera decirse que era una forma diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, yo le dije, bueno, no, se va a formar un área de QA. Yo no sabía lo que era QA. Y yo, ¿qué será QA? ¿Qué será testing? Yo sí lo conocía porque es una parte en el ciclo de vida de las aplicaciones, claro, donde se hacen las pruebas y la verificación. Tú tenías tu marco teórico. Yo tenía mi marco teórico, pero yo no tenía ni idea de lo que era eso. Yo nada más le dije, bueno, sí, siempre y cuando me den los entrenamientos, claro, y la posibilidad, yo acepto. Sí, no, tú eres la persona ideal para eso. Entonces, si te pudiera decir también la gracia de Dios, o sea, todas las circunstancias que se dieron en ese momento apuntaban a que Dios estaba ordenando todas las cosas para que yo ingresara en esta carrera. Si hay algo que te puedo decir, la gracia de Dios inmediatamente, pero ese conjunto de circunstancias y Dios permitirme aceptar el reto fue como ingresé ahí. Una motivación muy personal, no fue una motivación de que, bueno, déjame probarte esto. Claro, déjame ver que se claro. está hablando mucho. No se hablaba de nada, no. Nadie conocía en ese entonces, estamos hablando de 2008, donde estaba empezando todos estos frameworks como .NET, todo el tema de Java y todo eso. Era lo único que había, testing, dime tú. Entonces, como esta empresa era una empresa muy normada, la calidad de software para ello era sumamente importante. Y también, como pasa en todas las empresas, había muchas fallas en el ambiente operativo. Y eso no era un lujo que ellos se podían dar. Entonces, así básicamente yo inicio esta carrera. No fue una motivación o circunstancias personales que me llevaron a mí a caer allá. Pero yo lo que quería era ser analista de requerimientos. No, pero yo creo que en ti se cumple precisamente aquella definición que las personas a veces dan sobre la suerte. O sea, la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Exactamente. Y claramente tú eras un profesional muy preparado, que no necesariamente estabas buscando, digamos que ese nicho dentro de tecnología, pero como tú dices, Dios te tenía preparado, hay una oportunidad, mira esto, vamos a ver qué tal. Sí. Y tú hablabas brevemente de que, bueno, se te dio la oportunidad, el chance, como decimos dominicanamente, de entrar a ese departamento de SQA. O sea, tú eras básicamente el gerente, ¿no? Sí, y el primero. Y el primero. Y el único. Entonces, la pregunta que yo creo que es más obvia es, ¿cómo afrontar un reto cuando tú entras a un área donde tú eres que la vas a dirigir? Y más que dirigirla, tú la vas a conformar. O sea, para bien o para mal, los resultados que tú decolles de ese esfuerzo son tu responsabilidad. Entonces, sí. ¿Cómo te sentiste al tú afrontar ese gran reto profesional?
Asustado. Esa es la respuesta Esa es la correcta. Esta es la respuesta. respuesta correcta. Asustado, pero había esa motivación, que yo creo que la motivación que debe haber en todo profesional era yo iba a conformar mi familia. Entonces, eso me motivó bastante y como que el miedo se fue amainando, pero de manera práctica, aparte de esa, vamos a decir, de esa estimulación, estaba aceptar el reto. Muchas de las cosas que pasan con los jóvenes es que a veces se pueden amainar, Sí, pueden estar temerosos, pero yo tengo una frase para eso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Quedar empate. así es, así ¿Y es. qué es lo mejor que te puede pasar? Ser exitoso, con la gracia de Dios. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho fue el enfoque que yo tuve de ir a la base teórica del testing. Como yo no conocía nada de testing, mi objetivo fue ir a esa base teórica. Fue un tiempo de mucha lectura. Yo no empecé de una vez, pásame un programa, déjame probar. No, yo empecé con mi base teórica, Claro. como decimos los dominicanos, a tirar páginas para la izquierda. Comencé a leer mucho de muchos autores. El primer libro que me regalaron, recuerdo yo, lo tengo todavía. Yo debí traerlo, porque es una reliquia. Lo tengo, se llama Lecciones Aprendidas en el Software Testing, Muy bueno. de James Back, por ejemplo, y que es uno de los 3 autores que están ahí. Y era una orientación context-driven o orientada al contexto, más que buenas prácticas. Hasta cierto punto, tú sabes que uno no está tan de acuerdo o totalmente de acuerdo con los autores, pero de verdad que ese libro, Lecciones Aprendidas en Software Testing, me ayudó mucho, pero comencé a leer mucho, porque yo siempre he tenido como en mi ámbito profesional, primero la teoría, la base, los principios y entonces luego la práctica. Muchas veces se puede cometer el error de tú ir primeramente a la práctica y después entonces ir aprendiendo los principios. Y no, los libros se crearon para eso, los materiales se crearon para eso. Ya gente que cometieron errores y tienen la experiencia, trillaron ese camino y tú no tienes que trillarlo. Entonces tú te puedes aprovechar eso. Entonces mi primer consejo, si pudiéramos hablar de eso, es sencillamente la base, los principios, la conceptualización, porque eso te ayuda a tener una mejor práctica. Me encanta este caso porque, Víctor, yo creo que tú denotas una situación muy particular que muchos de los jóvenes que, bueno, quisieran entrar en esta carrera, a veces se encuentran con ese dilema de, pero yo no sé nada de eso, pero yo nada me he escuchado, como que ahora está en auge, tengo varios amigos que han incursionado, pero, óyeme, yo lo que estudié fue contabilidad, yo no sé nada de eso. Pero en el caso de Víctor es algo bastante particular porque en este contexto su ignorancia en relación a ese ámbito de la tecnología fue una bendición. ¿Por qué? Porque lo impulsó directamente al estudio. Entonces, en muchas referencias, estuvo mejor preparado que otras personas que tal vez hubieran dicho, bueno, yo soy desarrollador, si yo desarrollo, pero ¿qué es probar? O sea, ¿qué es hacer testing si yo Sí. desarrollo? Eso, muchas personas tienen el concepto de que esto es algo más parecido a nadar. Nadar, el que quiera aprender a nadar lo van a tirar en el agua y Sí. tú vas a tener que, le van a ir dando algunos conceptos, pero eventualmente el desarrollo es sobre la técnica de la puesta en práctica. Sin embargo, en esta disciplina, ese no es el mejor approach. No decimos que alguien que sea excepcional no pueda venir directamente a la práctica y extraer de ahí la teoría y principios que dominan el área. Bien por esa persona. Igual que Mark Zuckerberg, hay uno solo. Igual que la gente brillante, no son tantas, no somos la mayoría. No. Sin embargo, el que quiera seguir la buena práctica garantizada por la experiencia, debe de estudiar. No sé si estás de acuerdo con eso. Totalmente. No todos somos superdotados, Correcto. ¿verdad? Y para eso, de hecho, se han creado todos estos temas docentes, todos estos temas de aprendizaje, precisamente para crear un estándar de que con un mínimo o con ciertos requisitos, y obviamente no confundan, hay que tener ciertas habilidades, ciertos mindset, ciertas orientaciones mentales y ciertas capacidades para entrar en testing, que son muy distintas a la de desarrollo. Hasta cierto punto son parecidas, porque te puedo hablar como he estado en los dos mundos, son parecidas, hay algunas que son comunes, pero
en su gran mayoría son muy distintas. El mindset o la mentalidad del desarrollador es una mentalidad muy distinta a lo que sería la mentalidad del tester. Lo que requiere un tester es muy distinto a lo que requiere un desarrollador. Y debe ser así, y gloria a Dios que sea así. Así es. Pero básicamente eso de prueba y error, eso de yo tomar el teclado de manera nerviosa, ir y tomar el teclado porque yo necesito y que esto entra por los dedos, eso no entra por los dedos. Eso entra por aquí, por los oídos, se asienta en la mente y baja los dedos. Entonces, mi recomendación siempre va a ser primero estudiar, conocer y luego entonces ir practicando y ganando entonces la experiencia. Una de las cosas que también vi que se cometían errores, como fui test manager desde el principio y comencé a tener chicos que en 2008 no se hablaba de eso, entonces tú tenías que tenerlo, ingresarlos y comenzar entonces a prepararlos. O sea, todos los chicos que trabajaron básicamente conmigo en ese tiempo, yo los preparaba. Tenía que impartirle el conocimiento. Entonces se unió, como te digo, todo es circunstancial, Dios orquestó todo, de que yo también soy profesor. Me gusta mucho dar clases. Entonces, cuando los chicos comenzaron a entrar, yo los preparaba. Y venían de diferentes trasfondos. Algunos desarrolladores, otros terminando ahí la carrera, el técnico, por ejemplo, en el ICLAS y cosas así. Pero venían con algo en común y era que tenían esa hambre de aprender. Y fueron instruidos de la manera correcta. La teoría, práctica y experiencia. Entonces, algunos llegaron, como tú decías, y como coloquialmente decimos, a hacer el jumping. Uh-huh. No, yo voy a entrar a testing para entrar a la carrera. Exacto. Para después hacer el jump hacia desarrollo. Así es. Porque en ese momento se veía como que desarrollo era la evolución del tester. Una cosa totalmente que de que tú ves la primera página de un libro de testing, tú te vas a dar cuenta que no es así. Son dos mundos diferentes. Y no ni siquiera la evolución. Yo te diría que, o sea, te hablo desde mi perspectiva cuando estuve estudiando un técnico de informática allá en 2010. Eso era desarrollo. O sea, te daban informática, pero todo lo demás que no era desarrollo era como pinceladas y después desarrollo. O sea que el enfoque mental incluso en la docencia de tecnología estaba muy orientada a que si tú te convertiste en un developer, ya tú estabas en la meca, y eso incluso tuvo un impacto negativo en otras personas que querían estar en tecnología, pero que no necesariamente estaban atraídos a ser desarrolladores. Exacto. O sea, validando lo que tú dices, 2008... yo en la vida sabía lo que era un tester. No. O sea, yo vine a aprender eso mucho después, ya estando en finales del ITLA, iniciando la universidad. Exacto. Pero tengo un ejemplo de un joven que vino, buen desarrollador. Ya nosotros teníamos algunos 5 años ya con el área implementada. Ya la estaba dando resultados y estábamos muy contentos con eso. Y él viene, lo evalúo, veo que tiene las capacidades y me dice claramente, como que cogimos confianza, claramente. Yo quiero entrar aquí para ir a desarrollo. Yo le vi las capacidades y todos los skills, tanto soft como hard. Te pasaste el escáner. Y yo dije, no. Yo le dije, le puse la mano en el hombro y le dije, no. Básicamente, usted no va a ir para desarrollo. Créame. Ay, ay, ay. Hasta el sol de hoy está en testing. Estamos hablando, qué sé yo, 2008, 2013 a la fecha. Estamos hablando de 10 años, el testing, y le ha ido muy bien, excelentemente bien. Entonces, lo que tenemos que entender es que son dos mundos distintos. Uno es el testing y otro es el desarrollo, otro es el análisis de requerimientos, otro es la arquitectura o el análisis de sistema. Entonces, son diferentes mundos, cada uno en una misma línea de trabajo al que llamamos ciclo de vida de las aplicaciones, básicamente. Y no solamente para los testers, sino también para los desarrolladores, los analistas de sistemas, los arquitectos de software, los business analysts o los analistas de requerimiento. Siempre mi recomendación va a ser la misma. Primero los fundamentos, los principios y luego la práctica, porque se da en cada una de esas disciplinas. Bueno, chicos, yo creo que es súper claro el mensaje aquí, y es que
tratemos de no volarnos los procesos. Como dicen por ahí, cada uno de nosotros debemos de pasar centro, pasar nuestra etapa. Y la primera es estudiar, investigar, prepararnos. Eso desde que usted muestra algún tipo de interés hasta obviamente cuando usted va a ir a una entrevista. O sea, si usted quiere ir a una entrevista de testing o de cualquier rama de la tecnología, en sentido general, no tiene que ser ni siquiera tecnología, prepárese, Claro. estudie para que cuando le pregunten algo relacionado, aunque usted no tenga experiencia, tenga el conocimiento, porque eso también es muy importante. Porque si no tiene experiencia, le ayudamos con la experiencia. Pero si no tiene conocimiento, hay poco que hacer, porque en los trabajos, especialmente, no debería de ser una escuela donde usted va a aprender desde cero, ¿no? Usted va con algo. O sea, Sí, claro. el mismo caso de Víctor, puede que él no tuviera conocimiento sobre testing particularmente, pero todo su conocimiento de ingeniería estaban ahí y gracias a eso, pues pudo hacer, digamos que esa transferencia de conocimiento y le fue más fácil, pues aprender esta nueva disciplina, Claro, claro, básicamente. claro. Entonces, tú tocabas algo importante, Víctor, y era que tú hablabas sobre, mira, los fundamentos, la lectura, y mencionaste una palabra que son principios. Sí. Y precisamente de eso quisiera que abordáramos un poco en el día de hoy, hablar sobre los principios del software testing. A mí desde que aprendí sobre esto me pareció muy interesante y yo en cada oportunidad que tengo se lo digo a los chicos que superviso en el trabajo, etcétera. Yo le digo, señores, ustedes no tienen una idea de qué tan lejos te puede llevar manejar los principios. Porque los principios al final son como, si se quiere, esa estructura sólida que nos permite construir grandes cosas sobre ellas. Ujú. Y en caso de que estemos en problemas, también son esos faroles que nos pueden decir por dónde debemos de guiar el camino profesional que estamos planteando, especialmente hablando de software testing. Háblame de los principios. En tu caso, como no lo sé, me gustaría saber cuándo fue tu primera, digamos que interacción o descubrimiento de este conocimiento y cómo lo fuiste aplicando. Sí, mira, como muchos de nosotros que entramos a esta disciplina, muchos de esos principios uno lo aplicaba de manera experiencia, o sea, de manera pragmática, Ujú. ¿verdad? No con una base teórica, pero sí de manera pragmática. Porque las documentaciones y las literaturas que yo tenía en ese momento lo trataban, pero de manera indirecta. Bien, más que tratar el principio, o uno de los 7 principios, que son 7 en testing, de manera directa, lo trataban en la práctica, lo aplicaban. Entonces, yo lo aplicaba, mi equipo lo aplicaba, pero no lo conocíamos. ¿Cuándo llega esto? Cuando alrededor del 2013, 2014, entonces nosotros comenzamos a conocer de ISTQB. ISTQB son las siglas del International Software Testing Qualification Board, que es una organización que si lo podemos comparar a nivel analógico, podemos decir que es como la ISO del testing. Bien, entonces, lo primero que ellos te presentan en los primeros capítulos son estos 7 principios. ¿Cómo empiezan estos 7 principios? ¿Cómo tú lo conceptualizas? Lo primero es saber qué es un principio. Toda disciplina humana tiene principios, ¿verdad? Pero principalmente la de tecnología debe tener unos principios. ¿Qué son los principios? Son la base, como tú decías, una base sólida, pero son conocimientos y aplicaciones prácticas que han demostrado mantenerse firmes independientemente de los cambios que pueda haber. Y una de las cosas, por eso decía, más importante en tecnología, una de las cosas que pasa en tecnología precisamente es el cambio. Claro. O sea, tú te pones 10 años atrás y las tecnologías que había, las herramientas, no son las mismas que las de ahora, pero tampoco lo que son las metodologías y lo que son estos paradigmas nuevos. Entonces, imagínate que tú cambies tu manera de hacer las cosas en la misma medida que cambien la tecnología, en la misma medida que vengan nuevas herramientas. Si tu testing va a cambiar en esa misma medida, entonces va a ser un caos. Tú no vas a tener un estándar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Siempre se hace en toda disciplina. Lo que hicieron es que los principios no se crean, los principios se descubren. Así es. Y se descubren con el tiempo. Después de 60, 70 años de aplicación de lo que es el testing, entonces fuimos descubriendo lo que eran estos principios. Y esos principios, entonces, es la base sólida, o vamos a decir lo que es inmutable, que no cambia independientemente de la tecnología,
Es decir, la tecnología con la que se desarrolla el software o la tecnología del software como tal, ya sea del front-end, ya sea del back-end, ya sea de base de datos. Si estoy desarrollando un sistema legacy, si estoy desarrollando un sistema mobile, si estoy desarrollando un sistema web, independientemente de la tecnología, los principios se mantienen. Por ejemplo, ahora que está muy de boga el tema de la inteligencia artificial, la IA, los principios se mantienen iguales. Exactamente los mismos. Por ejemplo, pasamos de lo que son las metodologías de desarrollo, pasamos de una metodología en cascada, que todavía está en boga, pero no tanto. Para proyectos muy particulares. Con proyectos muy particulares. No ha dejado de existir, pero son para proyectos muy particulares. La metodología iterativa y ahora la metodología ágil. Los principios se mantienen intactos en cada una de esas metodologías. Por ejemplo, independientemente del contexto, nosotros trabajamos empresarial, por ejemplo, nosotros trabajamos en múltiples tipos de empresas, en múltiples mercados, en múltiples sectores, el sector banca, el sector salud, el sector comunicaciones. Independiente que los contextos varían mucho, la tecnología se aplica diferente en cada uno de ellos, e independientemente de esos contextos, los principios se mantienen iguales, inmutables. ¿Qué varía? La aplicación de los principios. Entonces, por eso es bueno saber lo que es el principio o los principios, poder definirlos, entenderlos y entonces ver cómo tú lo aplicas según el contexto. Perfecto. No, yo creo que tú lo has dicho muy claro. Hay muchas personas que por la falta del conocimiento de estos principios se ve evidenciado en su día a día. Y eso me parece muy interesante porque el conocimiento de los principios en software testing particularmente, cuando tú los manejas, te permiten a ti identificar de dónde viene la falla, si se quiere, hasta metodológica del proceder del actuar del software testing. Dígase, cuando tú ves un tipo de problema que está sucediendo en un equipo de software testing, tú puedes decir, aquí se están violando unos principios que nos están llevando a tomar esas decisiones o no estamos haciendo esto y como consecuencia esto es lo que está sucediendo. Sí. O sea, en tu caso, ¿cuáles han sido las consecuencias que tú has visto cuando estos principios son violados? Te voy a decir el principal que me llega a la mente. Retrabajo. Retrabajo y como consecuencia del retrabajo, una pérdida de lo que es, que no puede suceder nunca, que no es negociable, de lo que es la reputación del equipo de calidad delante de todos los demás involucrados o stakeholders. Cuando usted no aplica los principios de manera correcta, usted va a tener un retrabajo, porque usted, básicamente, si no tiene los principios claros o no lo aplica, usted está a las ciegas. Así es. Porque 60, 70, 80 años que se han descubierto estos principios, no es verdad que usted puede aplicar el testing sin tomarlo en consideración y que usted no tenga consecuencias. Usted va a tener retrabajo, usted va a tener un problema de reputación. El testing es definido como esta actividad sistémica de ejecutar los programas para prevenir o reducir la probabilidad de que ocurran fallas en el ambiente productivo o en el ambiente operativo. ¿Qué sucede con eso? Cuando tú no aplicas esos principios, evidentemente tu trabajo no va a ser bien hecho o vas a hacer un retrabajo y probablemente va entonces a dejar de detectar defectos y esos defectos se van a evidenciar como fallas en producción y ya. Y tú sabes qué pasa cuando falla el aplicativo en el ambiente operativo, cuál es la primera pregunta que se hace. Y eso no pasó por Cuba. Claro. Porque se está haciendo una inversión. Chicos, la inversión que se hace en testing a nivel de esfuerzo, tiempo, recursos es bestial. Entonces, esa inversión debe ser menor a los beneficios que da el testing, que es la reducción de fallas en el ambiente operativo. Entonces, cuando eso no se da, usted, su reputación como calidad de software cae y usted no va a tener una justificación como empresa para invertir en ese equipo. Entonces, te lo resumo en eso. Retrabajo y pérdida de la reputación del equipo de calidad de software, lo cual no es negociable. Y yo pienso que también se complica hasta guiar un departamento de calidad de software, porque un departamento que no se guía por principios, ¿por qué se guía? O sea, ¿cuáles son los lineamientos que tú estableces que
tanto los que están hoy trabajando contigo como los que van a venir mañana se van a guiar. O Ujú. sea, yo entiendo, entre comillas, que cada quien quiere hacer su propio librito, pero aún cada librito que una persona genere debe de estar basado en algo. Y Sí, debe de estar basado en algo como lo que tú decías, algo inmutable, algo que ha sido probado, exacto. porque al final y al cabo no podemos olvidar que estamos trabajando con tecnología y en tecnología prima algo que es muy importante. Los números no mienten. Sí, Y cuando nosotros hemos descubierto, como tú decías, que no nos lo inventamos, sino que descubrimos principios que nos pueden ayudar a nosotros, pues, hacer las cosas bien, pues debemos de seguirlo, abrazarlos y ejecutarlo lo más posible. correcto, correcto. Como tú dices, incluso la misma sociedad, cuando la sociedad está en declive, cuando hay mucha delincuencia, cuando hay mucha corrupción, ¿a qué que se apunta? A que no se está criando, o en la familia no se están criando los chicos con principios, porque esos principios se asume que son inmutables, no cambian, pero la manera de aplicarlo es lo que cambia. Entonces, si tu aplicación no se basa en principios, se basa, como decimos, buen dominicano, en una loquera. Y eso no termina bien nunca. Así es, así es. Brevemente quisiera que por lo menos mencionáramos cuáles son estos principios y digamos que una breve idea. Vamos a hacer otra parte de esto, entrando en profundidad en cada uno de esos principios, pero vamos a decir que esta es la parte introductoria de los principios de software testing. Vamos a hablar brevemente de cada uno y quisiera interactuar algunas ideas sobre ese principio y tal vez brevemente cuál ha sido tu experiencia. Número uno, podemos hablar del principio que establece la ejecución de pruebas demuestra la presencia de defectos. ¿Cuál es Ujú. tu opinión acerca de ese principio? Todo tester, la gran diferencia que hay entre un tester y un desarrollador es la manera en cómo prueba, el enfoque como prueba. El desarrollador prueba para demostrar que lo que él desarrolló y lo que él creó funciona. ¿Qué pasa? Eso lo hace a él prejuiciado, le hace un sesgo con respecto a sus propios defectos, a sus propios errores. Y por tanto eso no es efectivo. Por eso no es que los desarrolladores no prueban bien, es que el enfoque natural que tiene un desarrollador cuando prueba lo hace, le crea un sesgo con respecto a su prueba. Y entonces van a haber defectos que no va a detectar. El tester no. El tester prueba con un enfoque orientado a que el aplicativo falle. El tester debe demostrar no que el aplicativo funciona, sino que el aplicativo falla. Cuando a veces que un tester prueba tratando de demostrar que el aplicativo funciona, ahí mismo falló su prueba. Entonces, el tester prueba para demostrar que el aplicativo falla. Y esa es la manera más efectiva de usted ejecutar pruebas. O sea, que alguna mentalidad que nos han querido vender de que cuando nosotros nos sentimos bien, cuando como tester descubrimos defecto en un proyecto, es algo que no deberíamos de abrazar, digo yo. O sea, porque nos han querido vender, no, tú como parte del equipo no te puedes sentir bien cuando tú descubres defecto. Y eso me ha chocado mucho porque entra en conflicto, digo yo. Claro. Pero eso es como decirle al desarrollador que no se sienta bien cuando su código funciona. O Sí. sea, es exactamente la misma dicotomía en la que nos encontramos. No, el propósito del tester es encontrar, es evidenciar que ahí hay defectos, Ujú. porque hasta matemáticamente tenemos bases para sustentar que no importa qué código tú desarrolles, eventualmente habrán defectos. Entonces, Correctamente. si nosotros fallamos en detectarlo, le estamos haciendo un perjuicio al equipo, o sea, le estamos haciendo daño al equipo. Ujú. Entonces, no sé si compartes conmigo la idea de que en la medida en que se da la libertad de que cada rol haga precisamente lo que fue diseñado para hacer, todo el equipo de trabajo va a tener mejor beneficio. Correctamente. Los dos, tanto desarrollo como testing, tienen un objetivo en común, entregar software con alta calidad. Desarrollo tiene que desarrollarlo y demostrar que funciona. Un desarrollador que te pruebe, mira cómo falla lo que yo hice, es digno de llevar a un psicólogo. No, al contrario, queremos desarrolladores que demuestren que su aplicativo funciona, pero eso crea un sesgo. Por lo tanto, necesitamos testers que prueben demostrando que lo que él hizo falla por una razón. Defecto y error son dos cosas diferentes. Causa, efecto. El error es la causa del defecto. Los errores lo cometen los humanos por diferentes causas. Entonces, estamos asumiendo que la principal causa por la cual un humano, como un desarrollador, comete errores es que es falible. Él comete errores y esos errores se van a evidenciar en su código.
Y esos errores, cuando se ejecute esa parte del código, se van a evidenciar en defectos. Entonces, solamente asumiendo eso, ya tú sabes que siempre van a haber defectos. Por lo tanto, si usted asume que siempre van a haber defectos, entonces su misión como tester, el principal, la primera, es el primer principio. Si usted falló aquí, los demás no sirven. Así es. Es más, los otros 6, si usted quiere, no lo aprenda tanto, pero apréndaselo, claro, que de depende todo. Su misión principal es demostrar que eso falla. Y siempre va a tener éxito. Excelente. Principio número 2, el testing exhaustivo no es posible. A mí me gusta este principio porque este principio nos puede servir mucho donde, yo sé que a ustedes no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Hay algunas situaciones donde uno tiene ciertos líderes que ejercen alguna presión para que todo sea aprobado. Yo creo que en algún momento todo el que tiene un mínimo de experiencia ha estado ahí, cuando te hacen la famosa pregunta, ¿y probamos todo? Entonces yo creo que este principio trata de responder esa pregunta. ¿Cuál es tu toma en eso? Mira, como tú dices, solamente de paso, antes de explicarlo, cuando ustedes le pregunten si probó todo, sencillamente póngale apellido a eso. Yo probé todos los criterios de aceptación que estaban en la historia. Yo probé cada escenario que había en un caso de uso. Yo probé los 3 requerimientos que a mí me dieron. O sea, póngale apellido para que se sepa qué fue lo que usted probó o el alcance o cobertura de su prueba. Bien, porque si te dicen todo, si tú le pones apellido, eso fue lo que yo probé. Ahora, si falla por otra cosa, bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio? Es imposible probar todo. Eso es lo que significa que las pruebas exhaustivas son imposibles. Para usted probar todo, recuerden, todo programa, cuando todo está dicho y hecho, es sencillamente lo que sigue. Entradas, lógica de negocio que procesa y salidas. Punto. Para usted probar todo, usted tiene que probar todas las combinaciones de las entradas de un componente. Todas. Tiene que probar todo lo que implica las reglas de negocios y tiene que probar todas las posibles salidas en base a esa entrada. Pero no solamente eso. Usted tiene que probar también eso en diferentes ambientes, conectados con otros componentes, y eso se multiplica, y no solamente se multiplica, es exponencial. Por lo tanto, se ha determinado que a menos que no sea algo demasiado sencillo, no se puede probar todo. Una de las literaturas que uno siempre lee, se decía que cuando quisieron conocer los creadores o los arquitectos del sistema operativo Solaris, quisieron conocer todos los estados posibles en los que podía caer el sistema operativo, determinaron que la cantidad de casos de prueba que había que hacer era superior a la cantidad de átomos que había en el universo. Casi nada. Casi nada. Entonces, ¿cuál es la idea del principio? Sabemos que por esa circunstancia probar todo es imposible, pero el principio hay que aplicarlo, hay que conocerlo. ¿Cuál es la idea? Si tú vas, déjame poner una analogía. Imagínate que tú tienes un camión lleno de dinero, un camión de estos que transportan dinero. Ese camión se volca y todo el dinero se desparrama, se dispersa en el pavimento. Ahí están todos los guardias reunidos, pero hay un guardia amigo tuyo y te dice, mira, Ever, yo te voy a dar 5 minutos para que tú vayas y tomes todo el dinero que tú puedas. 5 minutos, no más de ahí. Ok, que es casi siempre lo que nosotros tenemos en tecnología para hacer nuestro trabajo, 5 minutos. Entonces, tú vas, y entonces tú vas con 2 enfoques. Vas con el enfoque de no conocer este principio y no aplicarlo, pensando que tú puedes probar todo. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a ir y vas a coger todo el dinero que tú puedes, no haces un análisis, no haces nada, y tomas todo el dinero. Se acaban los 5 minutos, tú tienes una buena cantidad de papeletas de dinero, pero cuando tú te sientas y lo cuentas, primero te vas a topar con la realidad de que no es posible y te quedó mucho dinero, pero cogiste una muy buena cantidad de papeletas. ¿Qué sucede? Cuando entonces tú lo cuentas, llegaste a $1,000,000. Chévere. Ese es el approach o el enfoque de ir a querer probar todo. El segundo enfoque, no puedo probar todo. ¿Qué tú haces? Yo decía, bueno, yo tengo 5 minutos. Lo primero es que yo voy a hacer un análisis de riesgo aquí. ¿Qué yo hago? ¿Cuáles denominaciones están ahí? Nosotros tenemos en Dominicana 2,000, que es la mayor, 1,000, 500 y 200. 100 y 50. ¿Verdad? Ok. Déjame ubicar
las cantidades que son, ¿dónde están ubicadas las de 2.000? Después de la de 1.000 y después de la de 500. La de 100 y 250, ni siquiera le voy a poner la mano. Bien, entonces tomo esas cantidades de dinero y ubico. Yo no voy a tomar nada de 100, ni de 50, ni de 200. Y de 500 si me da tiempo. Entonces solamente me enfoco en la de 2.000 y 1.000. Cuando se me termine el tiempo, porque tomé 1 minuto para ese análisis y 4 minutos para ubicar la de 2.000 y 1.000 nada más. Las otras las desechaba. Termino con la mitad de papeletas, cantidad de papeletas que tenía el primer personaje. El primer personaje tenía 1.000 papeletas. Yo nada más salí con 500. Pero como yo nada más tomé de 2.000 y de 1.000, el monto final fue muchísimo mayor, por ejemplo, 3 millones, que el monto que él tenía, aunque él tenía el doble de papeletas que yo tenía. ¿Cuál es el enfoque del principio? El enfoque es, como usted sabe que no va a probar todo, no vaya con el enfoque de probar todo, sino haga un análisis de riesgo, de calidad, es decir, ¿cuáles son las partes más importantes que yo debería probar? ¿Cuáles son esas? Aquellas que si en producción fallan, causan el mayor impacto. Esas yo las pruebo primero, en segundo orden, la de menor impacto, hasta así por el estilo. Y van a haber algunas que tú dices, si da tiempo las pruebo. Las pruebo. Bien, pero mientras tanto, lo esencial, lo primordial, lo de mayor riesgo a nivel de negocio, usted lo probó. Si falla algo, bueno, falló algo porque es imposible probar todo. Todo aplicativo que va a producción pasa con defecto, pero hay defectos que no se perdonan. Entonces, asegúrese de usted de probar lo principal primero, mayor esfuerzo de prueba en lo principal, y lo secundario o lo terciario si da tiempo. Eso es la aplicación del principio del que la prueba exhaustiva no existe. Excelente, excelente. Víctor, de verdad que ha sido más que un placer. Por el episodio de hoy no tenemos tiempo para más. Estos son 2 principios de 7 principios que vamos a ver todos. Entonces, en este contexto, vamos a poder luego ver cada uno de los principios en detalle. Eso lo vamos a ver en una parte 2 de este episodio de los principios de software testing. Agradecemos de manera bastante eufórica a nuestro hermano, colaborador y compañero de aventuras, a nuestro ingeniero Víctor Leonardo, por estar con nosotros acá en la Escuela del Testing. De verdad que esperamos que haya sido un episodio donde hayamos aprendido muchísimo, y yo creo que queda súper claro, señores. Los principios son aquellas cosas que nos guían, y en la medida en que nosotros nos atrevamos a desviarnos de ellos, vamos a pagar las consecuencias profesionales de ello. Y claro, la otra lectura que tiene esa moneda es, sí, en la medida en que respetemos, abracemos y practiquemos los principios, vamos a poder empujar nuestra carrera como software tester a un nivel superior. Víctor, muchísimas gracias por todo. Hermano, un placer y de verdad espero haber aportado valor ahí. Claro que sí. A ustedes, síganos en la Escuela del Testing, coméntenos aquí en el canal acerca de cuáles temas quisieran que tratáramos, y quédense cerca, compartan este episodio si le agregó valor, y vengan al próximo episodio donde vamos a desglosar todavía más en profundidad con el mismo Víctor cuáles son estos principios y qué significan para nuestra carrera profesional. Muchas gracias a todos.